Vamos a pasar, porque no quiero perder un momento ni un minuto más de presentarles a el invitado que tengo el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a Jaime Cárdenas Gracia, investigador, Jonathan, amigo muchas del gracias. movimiento. Muchas gracias, Jonathan. Y la verdad es que me da muchísimo gusto platicar contigo porque yo creo, Jaime, que si hay alguien en este país que puede darnos luz sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas constitucionales, eres una de las voces, y no es que la más calificada para hablar de esto en estos momentos en este país. Y me interesa saber, porque todo el mundo dice, tenemos que renovar al Poder Judicial. Y otros dicen, lo que propuso el presidente es de avanzada, está muy bien. Todos dicen que está bien, pero el cómo, ese va a ser el problema. Ese todavía no es que haya un proyecto bien articulado de cómo hacerlo. Y yo quisiera empezar por eso, que nos hables un poco del mecanismo, pero antes el diagnóstico. ¿Cómo ves a la Suprema Corte de Justicia? ¿Coincides con el diagnóstico del presidente de que se está convirtiendo en una corte completamente, digamos, de derecha, una corte que está respondiendo al conservadurismo? ¿Cuál es el diagnóstico que tú ves? Mira, la Corte, el Poder Judicial en México siempre ha sido un instrumento del poder, ¿no? Y ahora haremos un breve repaso por la historia. Pero sí, yo creo que después de 2018, la Corte y el Poder Judicial de la Federación se han transformado en el último reducto o en el último instrumento de los sectores opositores al gobierno, ¿no? O conservadores, como les dice el presidente. Lo vimos, por ejemplo, con todas las obras insignia del gobierno, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, en fin, recientemente con el asunto del ferrocarril y las obras del Istmo de Tehuantepec. Entonces, sí, la Corte se ha vuelto un instrumento muy importante para la defensa de los intereses de la oposición. Como la oposición en términos democráticos, en términos electorales, pues no puede aprobar leyes, no tienen el poder de aprobar leyes, no tienen la mayoría para aprobar leyes, ni tienen la capacidad para aprobar nombramientos. Entonces, por la vía legislativa, la oposición no se conduce, sino se manifiesta ahora empleando al Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte señaladamente. Si yo coincido, tal vez no con la misma dureza que el presidente, pero sí coincido en lo que dice él cuando señala que es un instrumento del conservadurismo. Sí lo es, a partir del 2018. ¿Y cómo era antes? Bueno, mira, hoy en la mañana estuve revisando toda esta historia desde la Constitución de 1824 para investigar los métodos de nombramiento. Hay que decirle al auditorio que ha habido muchos métodos de nombramiento en la historia de ministros de la Corte, en la historia constitucional de México desde nuestra independencia. Y la Corte en todos esos 2 siglos, desde la independencia, pues fue una corte sometida al poder, ¿no? Tal vez el periodo donde eso se manifestó más claramente fue después de 1928. Te cuento, en 1928, ya instalados en el poder los sonorenses, Calles, Obregón, antes del homicidio a Obregón, deciden, pues como sabes, centralizar el poder, ¿no? Son los constructores de lo que se llamó el presidencialismo mexicano, y constructores también del régimen autoritario mexicano del siglo XX. Ellos modificaron uno de los preceptos de la Constitución que se modifica, es el artículo 96, porque en Querétaro, en la Constitución de Querétaro, lo que se había aprobado es que las legislaturas locales, cada Congreso estatal, propusiera nombres de ministros, y era el Congreso General, las 2 cámaras, diputados, senadores, las que debían nombrar por mayoría absoluta a los ministros. Ese método, como tú te das cuenta, que tiene su antecedente en 1824, era un método bastante federalista, ¿no? Primero porque llegaban abogados y abogadas, bueno, abogados de provincia. En esa época todavía las cuestiones de género no eran tan importantes en el país. El método de 17 permitía que abogados de provincia pudieran arribar a la Corte, y no solamente los abogados de la capital. Y por otro lado, le daba pues una gran fuerza a los congresos estatales, a los gobernadores.
Ese método lo sustituyen en el 28, Obregón, Calles, se modifica la Constitución, y del 28 al 94 hubo un método que es el que existe en los Estados Unidos, donde el presidente propone un nombre al Senado, y el Senado por mayoría calificada lo designa de 2/3 partes. Pero bueno, en esos años el PRI tenía el control pues, del Senado, ¿no? Absoluto, y, pues, y eran ministros los abogados, generalmente eran políticos caídos en desgracia, los abogados que quería el presidente de la República. Y eso estuvo en vigor pues casi todo el siglo XX, ese método, ¿no? Era un método centralista, bastante autoritario. Dura hasta el 94. Hasta 94. Con Zedillo. Con Zedillo se cambia la Constitución. ¿Qué pasa con Zedillo, Jaime? ¿Qué pues, es lo que sucede con Zedillo? A Zedillo lo convencieron de que era importante darle a la Corte el poder que hoy tiene. Es decir, la Corte antes de 94 no tenía poder para declarar inconstitucional una ley con efectos generales. Y eso se modifica en 94. A ver, para irlo, que nuestra audiencia vaya entendiendo y vayamos entendiendo todos, no podría, antes del 94, no podría estar haciendo lo que ahorita está haciendo la Suprema Corte con las propuestas de López Obrador. No haría eso. No podría hacer eso. Antes del 94, lo más que podía hacer la Corte en un juicio de amparo, en una resolución de amparo contra leyes, era decir, esta ley es inconstitucional, pero la decisión tenía efectos relativos, es decir, solamente para las partes. No tenía efectos generales. O sea, los que decían que sí. Los que metían una controversia. Las controversias constitucionales antes de 94, que sí estaban previstas desde el 17, casi ni se empleaban. A partir del 94, las controversias constitucionales, hay 3 figuras jurídicas para que la gente entienda. El amparo, que es el tradicional, es una institución del siglo XIX, inventada más o menos a mitad del siglo XIX, en Yucatán primero y luego a nivel federal. Y el amparo pues es un recurso que protege derechos individuales, no derechos colectivos, y puede, a través del amparo se puede impugnar una ley, pero la consecuencia, en caso de que se obtuviera el amparo, es una consecuencia que solamente beneficia al que promueve el amparo, efecto relativo, nada más le beneficia a él, no le beneficia o no afecta a toda la población. Otra figura que tenemos, que se llama controversia constitucional, eso es para resolver conflictos de competencia entre estados, federación, entre poderes, ¿no? Y poco a poco se han incorporado más órganos autónomos a las controversias, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México. Eso es para resolver a quién le toca, ¿no? Es el asunto de competencia. No que es asunto federal, que es asunto estatal, municipal. Existe entonces ahí la controversia. La controversia. Y luego eso ya existía desde el 94, desde el 17, pero del 17 al 94 casi no se usaron. Yo conozco 3 o 4 controversias importantes. Una, por ejemplo, fue respecto a Monte Albán, porque cuando se descubren los restos arqueológicos en Monte Albán, el estado de Oaxaca dice, nosotros somos los competentes. Claro. Y la federación dice, no, somos los competentes. En fin, muchos años después, la federación obviamente se quedó con la competencia y muchos años después se modificó la Constitución para darle al Congreso facultades para legislar en materia de zonas arqueológicas, monumentales, etc. Bueno, entonces había ese tipo de controversias, como ese asunto de Monte Albán. Yo recuerdo una controversia muy interesante. Cuando ganan los panistas Baja California, promueve el municipio de Tijuana una controversia contra la federación, el municipio de Tijuana, y la Corte le dio trámite allá a principios de los 90. Y hay otra controversia también muy importante entre un municipio de Chihuahua, Delicias, contra el gobierno del estado, para ver quién iba a cobrar las actas del registro civil. Esas eran las controversias que había en aquellos años. ¿Quién debe cobrar este impuesto? ¿A quién le toca tal facultad? Pero eran escasas las controversias. A partir del 94 se potencia, pero se incluye en 94, cuando Zedillo cambia la Corte y se cambia el método, que ahora comentaremos, es el que está en vigor, de elección de ministros, se le concede a la Corte el más importante poder. Se llaman acciones de inconstitucionalidad. A través de estas acciones de inconstitucionalidad se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley
con efectos generales y abstractos. Es decir, una ley aprobada, no sé, cualquier ley, ¿no? O cualquier decreto, para efectos generales, no solamente para la parte que pidió el amparo, como en el viejo amparo eso ocurría, sino que ahora, por una decisión de la Corte, claro, tienen que votar 8 ministros a favor. Una ley puede ser un tratado internacional, un reglamento, puede ser declarado inconstitucional con efectos generales. Esto le dio un gran poder a la Corte. Perdón, no quiero interrumpirte porque estás ilustrándonos muy bien. Solo una pregunta. ¿Por qué, a tu juicio, se le fue dando cada vez más poder a la Corte? O sea, ¿había venido teniendo más poder? Poco a poco se le fue dando más poder. Y a tu juicio, ¿por qué se le dio cada vez más poder? Sí, yo creo que esto se inscribía en la lógica de la llamada transición a la democracia. Hoy te explico por qué. Y se inscribía en la lógica de ir frenando el gran problema o el gran poder presidencial, ¿no? De los presidentes priistas. Entonces decía, hay que ponerle más límites a al presidente. Y desde luego, algo que influyó mucho en el derecho mexicano, en ese diseño, pues fue la influencia, desde luego, europea, continental, que los tribunales constitucionales europeos tienen esta facultad de declarar con efectos generales inconstitucionales las leyes. Esto deriva de una famosa polémica de principios del siglo XX, jurídica, entre Kelsen, un gran jurista austriaco, y un jurista alemán, Carl Schmitt, ¿no? Donde se preguntaban quién debe ser el revisor de la Constitución, ¿no? El protector, quién debe ser el guardián de la Constitución. Schmitt sostenía que debía ser el líder, el jefe del Estado, y Kelsen un tribunal, ¿no? Propuso un tribunal constitucional. Esto después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se consolidó la idea de Kelsen, se crearon tribunales constitucionales en toda Europa, y en México pues impactó mucho la experiencia española, la Constitución española vigente es de 1978, ahí se creó ese mecanismo de control constitucional, semejante a nuestras acciones de inconstitucionalidad, que básicamente de ahí se tomó la figura. Entonces, esta influencia europea, española, alemana, italiana, pues se aceptó en México. Yo creo que se hizo, pues a veces sin pensar en las consecuencias que iba a tener. A mí me da la impresión que hubo esta especie de cálculo, ¿no? Les damos este poder para que puedan declarar una ley inconstitucional con efectos generales, pero como el nombramiento va a depender de un pacto en el Senado entre el PRI y el PAN, entonces pues vamos a poner o vamos a nombrar ministros que moderen eso, y ese poder tan grande de las acciones de inconstitucionalidad solamente se ejerza pues en casos muy graves, extremos, ¿no? Me da la impresión de que ese fue como el acuerdo político.